Bienvenidas, bienvenidos a la Universidad Católica Silva Enríquez. Es un agrado de tenerlas y tenerlos acá. También a nombre de la Escuela de Administración y Economía de nuestra universidad y de la Vicaría Pastoral Social del Arzobispado de Santiago, les damos un gran abrazo a la distancia, aunque estemos aquí, y también a las personas que nos están viendo desde sus casas en transmisión por streaming. Así que les damos la bienvenida y sobre todo en esta finalización de un proceso que han tenido de formación, de encuentro, aunque sea por Zoom, pero nos encontramos, y sobre todo desde los sueños y los proyectos que tenemos como emprendedores. La idea es que como universidad e instituciones, la Vicaría y la Escuela de Administración y Economía, nosotros queremos seguir acompañándolos. ¿Ya? Nuestra responsabilidad social es seguir acompañándolos y entregándoles todas las herramientas que podamos. Y que ustedes sean también parte de esta red, de este grupo humano que queremos una nueva economía, que queremos también surgir como persona desde la humanidad, pero también de las necesidades que cada uno tiene. Así que les doy la bienvenida en esta jornada que vamos a tener. Vamos a tener 2 talleres, que ya ahí después se les informará, y la gracia es compartir nuestra experiencia, nuestras dudas, y quedamos conectados ya de aquí en adelante. Así que muchas gracias y a disfrutar este encuentro. Y ahora dejamos a don Ángelo Mendoza. Muchas gracias, don Gustavo. Andrés nos pide de que cumplamos con ciertos protocolos de tecnología, no solo los sanitarios, sino también los tecnológicos. Bueno, como Vicaría de Pastoral Social, junto con la universidad, junto con la Fundación Emanuel, hemos pensado este encuentro hoy día, que tiene la particularidad que es presencial y a distancia en esta modalidad híbrida, ¿no? Hay personas que están conectadas de distintos lugares, al menos para esta primera parte. Y que quisimos hacer una opción de que fuera presencial, aunque tal vez llegaran menos personas, aunque tal vez tuviéramos que cumplir algunos aforos, dificultades, porque creemos que es una oportunidad para podernos acompañar de una forma distinta. Han sido años difíciles, no solo porque nos hemos distanciado de nuestras familias, porque algunos incluso han tenido pérdidas dolorosas o han estado enfermos, sino también porque el emprendimiento o el crecimiento ha sido muy afectado. Y dentro de eso hay personas que por necesidad han decidido emprender, otros que estaban emprendiendo y han tenido irregularidades. Hemos tenido muchos cambios. Y no sabemos en qué minuto creíamos que podíamos solos y solas. Que no, esta yo me las banco y ahí veo cómo salgo adelante. Tal vez de alguna manera la tecnología incluso nos ha ido ayudando en eso, como en vez de la individualidad, creer que es individualismo y que solo con nuestros esfuerzos podíamos salir adelante. Hoy día este es un hito para decir, no, de esta no salimos solos, sino podemos avanzar en la medida que estamos acompañados por otros y por otras. Y por eso este encuentro es presencial y marcamos un hito de poder iniciar un camino. Hoy día iniciamos un camino de servicio de emprendedores y emprendedoras para que si finalizamos el taller de Crecemos, no creamos de que tenemos la certificación y no nos vemos más. Si finalizamos el taller de MIPES, el lunes también creamos de que hasta aquí nomás llegamos. O el taller de IMESUM que también estamos haciendo, no nos vamos a ver nunca más, sino que hoy día es un hito para podernos acompañar. Y por eso esta es una red de acompañamiento a emprendedores, a emprendedoras, donde creemos que es muy importante siempre pensar de que no estamos solos, solas, sino de que vamos a poder estar junto con otras personas para poder salir adelante en lo que es el camino a emprender, con irregularidades, con baches, con algunos temblores o a veces terremotos, y que nos vamos a poder volver a levantar y así volvernos a encontrar siempre. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Ángelo.
Vamos a instalar aquí este micrófono. Ya, hola, hola, muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días también a quienes nos ven a través de la transmisión por YouTube. Agradezco también a todas las personas que han hecho posible este encuentro, a los amigos de la Vicaría de la Pastoral Social, a Ángelo Flor y todo el equipo, también a todo el equipo de la Universidad Católica Silva Enríquez, donde yo también formo parte. Yo soy uno de los académicos. Mi nombre es Andrés Hernández. Un gusto estar acá con ustedes. Con muchos nos hemos encontrado durante varias sesiones de capacitación que hemos estado desarrollando durante los últimos 2 meses en 2 proyectos que han sido bastante bonitos, que a mí me ha gustado mucho participar. Un proyecto que se llama Crecemos, orientado principalmente a personas extranjeras, a migrantes con ganas de emprender, de salir adelante aquí en nuestro país. Y también, por otro lado, del curso de MIPES, que hemos tenido también muchas personas muy motivadas, y agradezco su participación, tanto chilenos como extranjeros. Así que todos muy bienvenidos. Nuestra idea es poder incluirlos, poder enseñarles, poder entregarles nuestra experiencia, nuestras herramientas, descubrir también un poco sus propias experiencias y que podamos compartir. Aquí esta idea del encuentro presencial también vamos a tener espacio de conversar en el coffee break, vamos a tener 2 talleres muy interesantes después que nos vamos a dividir. Bueno, primero el programa de nuestro encuentro de hoy. Ya dimos unas palabras de bienvenida, ¿cierto?, con Gustavo y con Ángelo. Y luego, ahora yo les voy a comenzar esta presentación que le hemos llamado Economía Social y Emprendimiento con Propósito. Y después le daré la palabra a la compañera Natalia Benavides, experta en economía circular, que es un elemento cada vez más importante tanto en los emprendimientos como en todo tipo de gestión de empresas. Luego tenemos el coffee break y ya nos vamos a separar en 2 talleres de herramientas digitales al servicio del emprendimiento y aspectos prácticos de la gestión financiera y contable. Para efectos de la transmisión en YouTube, solamente vamos a estar con ustedes hasta alrededor de las 11:15, hasta cuando terminemos las presentaciones iniciales. Así que de esa forma comenzamos. Si alguien me puede conseguir un vasito de agua, se lo agradezco. Ya, ¿cómo estamos aquí? Se supone que esto tenía que empezar a avanzar. Ahí está. Ya, comenzamos con esta presentación que le hemos llamado Economía Social y Emprendimiento con Propósito. Ahí está mi correo, Andrés Hernández, es ahernandez@ucsh.cl, por si alguien lo quiere anotar, ahernandez@ucsh.cl por cualquier duda, comentario, cosas que necesiten saber, yo los puedo apoyar, encantados de poder responderles. Esto no me agarra en cualquier momento, se demora un poquito, parece, ahí está. Ya, primero quiero hablar del concepto de sostenibilidad, que no necesariamente todos lo conocen o no todos entendemos lo mismo por sostenibilidad, ya que es un concepto que es cada vez más relevante, cada vez más importante considerar en nuestra sociedad, tanto para el desarrollo de los emprendimientos, para la gestión de las empresas y también para la gestión pública de los mismos organismos del Estado y también de todo tipo de empresa privada y organizaciones sin fines de lucro. O sea, la sostenibilidad es algo que está cruzando toda nuestra sociedad y cada vez es más relevante. Entonces, ¿cómo lo definimos, cierto? Se refiere a la satisfacción de necesidades actuales de todos nosotros, ¿cierto?, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. O sea, preocuparnos del presente mirando hacia el futuro, ¿cierto? Que eso es algo que durante tantos años la humanidad lo hemos hecho tan mal, ¿cierto? Satisfacer las necesidades propias sin considerar nuestro planeta, ¿cierto? Sin considerar las generaciones futuras, el bienestar de las personas. Entonces, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, siempre muy relevante, cuidado del medio ambiente y bienestar social. ¿Cómo compatibilizar estas 3 cosas que a veces no es tan fácil lograr ese equilibrio? Entonces, luego el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, que podríamos denominarlo igual, se entiende como el equilibrio entre lo económico, lo social y los recursos naturales. Por eso siempre tenemos que estar considerando ese equilibrio. Que pase ahí. Por eso se han planteado desde ya el año 2015, a través de todos los países miembros de la ONU, incluyendo Chile, por supuesto, y todos los países que forman parte de la Organización
de las Naciones Unidas, se pusieron de acuerdo en cómo podemos avanzar hacia un mundo más justo, hacia un mundo más preocupado por su entorno, por la naturaleza, más preocupado por sus personas, y se definieron estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que se los quiero plantear acá, y van a ver que cada uno de ellos son muy relevantes y que las empresas, las organizaciones y por supuesto los países están cada vez más preocupados de considerar estos diferentes objetivos. Por ejemplo, obviamente el fin de la pobreza, el hambre cero en el mundo, que sigue gente muriendo de hambre, algo que no puede ser, salud y bienestar, algo que también la pandemia durante todo este tiempo ha traído especialmente al primer plano, la educación de calidad, por supuesto, muy relevante, la igualdad de género cada vez más importante, ¿cierto? Empoderar a las mujeres y todo lo que implica. Agua limpia y saneamiento, el número 6, que es algo súper relevante. En Chile estamos relativamente bien con el agua, pero cada vez hay más crisis hídrica y aquí nos estamos dando cuenta de problemas que en otros países simplemente no existe el agua potable y hay que considerar cualquier tipo de soluciones complejas, algunas con uso de tecnología, para ver cómo podemos abastecernos de agua, algo tan tremendamente básico y que cada vez va a ser más escasa y cada vez más difícil esto. Por otro lado, la energía asequible y no contaminante, es decir, cómo ocupar cada vez más energías limpias, energías que no afecten de forma tan fuerte al medio ambiente. Y ahí, por ese lado, Chile ha podido avanzar bien en energía solar, en energía eólica, y eso es bastante positivo, al menos se han dado pasos hacia adelante. Importante, por supuesto, siempre el trabajo decente y el crecimiento económico. Olvidarnos, o sea, muchas veces se puede criticar que el crecimiento económico siempre tiene que ir de la mano, obviamente, del cuidado de la naturaleza y también del cuidado de las personas, la preocupación por los trabajadores, por los clientes, por toda la comunidad en general, y siempre tiene que ir de la mano, pero es muy necesario que haya siempre un crecimiento económico, un desarrollo que vaya de la mano también con un trabajo decente o de buenas condiciones laborales. Industria, innovación e infraestructura, por supuesto, cada vez más importante que se desarrollen todos estos aspectos. Reducción de las desigualdades, algo tan presente en Chile y en toda Latinoamérica. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsables. De eso también nos va a hablar la compañera Natalia cuando hablemos de economía circular. Tiene mucho que ver con eso. La acción por el clima. Estamos en una crisis climática muy potente que hay que abordarla. La vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, ¿cierto? Muy importante ahí tener esa conciencia. Y luego la paz, justicia e instituciones sólidas, algo que tiene que ser tan importante en los países. Y por último, las alianzas para lograr los objetivos. ¿Ya? Eso es un repaso muy general. Podemos estar hablando mucho rato de cada uno de estos aspectos, pero yo se los muestro como un panorama general de hacia dónde deberíamos dirigir el mundo, hacia dónde deberíamos avanzar como sociedades, como empresas, como ciudadanos, como países. Entonces, ahora, ¿cuál es la importancia de estos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las empresas? ¿Cierto? Varias cosas. Por un lado, los objetivos hacen un llamado a la acción entre gobiernos, empresas y la sociedad civil, ¿cierto? Las organizaciones sociales, para poner fin a la pobreza y crear una vida digna de oportunidades para todos, dentro de los límites del planeta, siempre obviamente considerando los aspectos ecológicos. También hacen un llamado explícito a todas las empresas para que apliquen su creatividad e innovación para resolver los retos del desarrollo sostenible, y siempre las empresas pueden utilizar estos objetivos como un marco legal para dar forma, dirigir, comunicar e informar sobre sus estrategias, metas y actividades. Y eso les permite capitalizar una serie de beneficios. Es decir, cada vez más las empresas pequeñas, medianas y grandes están considerando los objetivos de desarrollo sostenible en sus propios emprendimientos, no solamente pensando en generar un beneficio económico, que por supuesto que está bien y es muy razonable y lógico, sino que también a través de un emprendimiento, cómo poder hacer un bien a la sociedad, cómo poder afectar positivamente a otras personas. Y eso es lo que nos convoca en este encuentro de Emprender con Sentido. Entonces, hablemos de emprendimiento social, ¿ya? Es como le ponemos el apellido al emprendimiento tradicional. Si le ponemos emprendimiento social, ¿cierto? Es la puesta en marcha de una empresa
cuyo objetivo final no es la maximización del beneficio económico, que sí está bien, sino que la creación de valor para la sociedad, lo que les comento. Entonces, ¿de qué forma también ayudar a solucionar o abordar un problema social o un problema ambiental? El emprendimiento social consiste en la satisfacción de una necesidad social o medioambiental por medio de una empresa que genera beneficios económicos y se reinvierten en conseguir el objetivo social principal. Es como una mezcla entre una empresa tradicional y una organización sin fines de lucro, ¿cierto? Que tiene una finalidad positiva para la sociedad. Por ejemplo, una fundación, una asociación, una organización comunitaria tienen fines sociales positivos de aportación a la comunidad y las empresas generan rentabilidad. Entonces, de alguna forma, el emprendimiento social une estos dos tipos de organizaciones. Después, no nos quiere avanzar esta cosa. Ahí sí. Chuta, se volvió medio loco el puntero, perdón. Ahí sí. Algunas claves para entender esto del emprendimiento social: persigue generar beneficios sociales o ambientales, busca generar un impacto positivo a la comunidad, atiende a personas en situación de vulnerabilidad, ofrece productos y servicios en zonas aisladas o postergadas, sus productos y servicios producen bajo impacto medioambiental y también se promueve la participación ciudadana como una herramienta de cambio social. Siempre es importante considerar a las comunidades, a la gente, reunirse, hacer emprendimientos que sean colectivos. Por ese lado se puede ir avanzando más hacia una sociedad más justa. Después, ahí está. La innovación social, también como la extensión de lo que es un emprendimiento social, es cómo incorporar elementos innovadores, ya sea a través de la tecnología u otro tipo de procesos, de cómo poder solucionar algún problema interesante. Y aquí tengo dos ejemplos que quería darles a conocer. No nos alcanza el tiempo para ver sus videos, que son Green Glass, que son vasos que alguna vez fueron botellas, ¿ya? Que fueron recolectados de la basura, del reciclaje, ¿cierto? Se cortan y se convierten en vasos y le dan trabajo a muchas personas de forma digna, personas que eran recicladores, recogedores de basura, como eso los formalizan en un trabajo real, digno, con buenas oportunidades también salariales, y de esa forma se está ayudando al medio ambiente con el tema del reciclaje y además se está entregando un servicio a estas personas y además se está generando un beneficio económico como una empresa normal. Entonces ahí estamos hablando de emprendimiento social y también innovación social. Y luego... Ellos tenían la mamá del creador de este negocio, tenía horno y fabricaba productos. Después pusieron tiendas de todo lo que era horno para las casas, ¿cierto? En vidrio. Y posteriormente él generó esta idea de aprovechar todos esos desechos, ¿cierto? De vidrios. Y realmente extraordinario. De hecho, bueno, él fueron compañeros con mi hijo en el colegio, que los conozco muy bien. Qué bueno, sí, pues efectivamente, el dueño, el originador, el creador de este emprendimiento, sí, pues sus papás tenían una empresa de vidrio y todo, y como manejaba la parte más técnica, dijo, ¿cómo podemos aprovechar esto y hacer algo positivo? Y ahora es un tremendo emprendimiento que ya se conoce en varias partes del mundo. También el caso de Algramo, que no sé si lo conocen, partió entregando soluciones en los almacenes de barrio, efectivamente en poblaciones de menores, de escasos recursos, ¿ya? Para ver por qué siempre todo tenía que pagarse de forma, o sea, con un empaque vendiéndose por kilo o por varios kilos, ¿cierto? Y no lo que realmente necesitaba la gente, que a veces era de menores cantidades. Entonces, eso de antiguamente se usaba más esto de vender al gramo, ¿cierto? La venta puntual de lo que necesita la gente, y con los avances del sistema de producción y todo, ya como que eso se fue perdiendo. Entonces esto es una forma de recuperar eso, de pagar un precio justo y de no tener que pagar siempre lo que es el empaque, ¿cierto? Que también ayuda o sea, no ayuda al planeta, ¿cierto? En la generación de los plásticos y de diferentes materiales. Y eso también se mutó desde lo que eran, no sé, pues, arroz, porotos y otro tipo de alimentos en los almacenes. También cambió y se extendió a lo que son los detergentes, por ejemplo, también el Quicks y otro tipo de
no sé, de líquidos que ayudan a las personas, a las familias para, por un lado, proteger el planeta, reutilizando los envases, porque la cantidad de plástico que se genera es impresionante. Todos nosotros compramos y después se termina desechando, salvo que se pueda reciclar. Es algo que tenemos todavía que dar muchos pasos adelante para poder avanzar, y de eso también se trata la presentación que nos va a dar Natalia en unos minutos más. Esta metodología lo vimos con muchos de ustedes quienes participaron de los talleres, que es el método Canvas para elaborar modelos de negocio, y esto es bastante útil en todo sentido para poder sistematizar, para poder dejar en una sola hoja todos los aspectos necesarios para considerar un emprendimiento, ¿ya? Partiendo por una propuesta de valor. ¿Qué vamos a ofrecer a los clientes? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos identifica? ¿Qué cosas son las que nos hacen únicos? Luego, definir nuestros segmentos de clientes, o sea, los tipos de personas que nos van a comprar o tipos de empresas que nos van a comprar. Luego, definir los canales de distribución, dónde voy a ofrecer mis productos, si van a ser de forma online, si voy a venderlos en tiendas, en diferentes distribuidores, dónde se comercializa, cómo me relaciono con los clientes, voy a tener contacto a través de las redes sociales, voy a tener contacto directo, presencial, etcétera. Y después identificar las fuentes de ingresos, o sea, de dónde provienen nuestros ingresos. Principalmente son de las ventas propiamente tales, pero también pueden ser de obtención de fondos públicos, ¿cierto? De obtención de donaciones u otro tipo de aportes, recaudación de fondos. Hay varias formas de obtención de ingresos. Luego, identificar los recursos clave, ¿cierto? De qué recursos humanos necesitamos para un emprendimiento, qué personas, qué tipo de funciones tienen que realizar. Luego, las actividades, bueno, los recursos humanos y también recursos materiales, equipos, ¿cierto? Tecnología, materiales, infraestructura, todos los aspectos que necesitamos para el desarrollo de un emprendimiento. Y luego, ¿cómo organizamos esos recursos? Las actividades claves es cómo nos ponemos de acuerdo, cuál es el paso a paso de esta forma que vamos a desarrollar nuestro negocio. Luego vienen los socios clave o alianzas clave, ¿cierto? ¿Qué personas o qué instituciones necesitamos que nos pueden ayudar en nuestro negocio? Y por último, tener claro cuál es la estructura de los costos. La inversión inicial, los costos fijos, los costos variables. Todo esto se lo estoy explicando súper rápido. Muchos de ustedes ya lo conocen, lo han trabajado, lo han hecho en sus propios emprendimientos. Los amigos del curso de Crecemos. ¿Quiénes están del curso Crecemos? Que levanten la manito. Tenemos... muy bienvenidos. Mis disculpas por todo lo que nos atrasamos en mandarle la información. Recién se las mandamos ayer en la noche, no sé si lo alcanzaron a ver, pero bueno, era nuestra forma de poder revisar y entregar algunos consejos para que pudiera mejorar su modelo de negocios. Entonces, ahora, ¿cómo cruzamos esto? Que aplica para cualquier tipo de emprendimiento con lo que es el emprendimiento social o el emprendimiento con propósito. Ya existe esta otra herramienta que es el Canvas B, ¿ya? Que proviene del sistema B, que vamos a hablar en unos minutitos más de él. Y ahí es cómo modificar digamos, modelo de desarrollo de negocios, cómo incorporarle los elementos del emprendimiento social. Y ahí partimos por un problema identificado. No partimos solamente con una propuesta de valor, sino que identificar cuál es el problema social o el problema ambiental que vamos a abordar. Y así nos da un propósito que nosotros queremos generar. Entonces, a través de ese propósito, luego viene una propuesta de valor. O sea, cómo proponemos algo para abordar un problema y que tenga un propósito positivo. Y después vienen un poco los mismos elementos, ¿cierto? Los segmentos de clientes, los canales de distribución, las relaciones, eso se mantiene igual. También los recursos, las actividades, las fuentes de ingresos, los costos. Y aquí la novedad, por un lado, está en las métricas de impacto finalmente. O sea, si queremos hacer un emprendimiento con sentido, con propósito, también tenemos que ver cómo podemos medir eso, tener métricas de impacto, ¿cierto? Ambientales o sociales. Y por eso es relevante también pensar cuando uno quiere hacer un emprendimiento que no solamente sea para obtener un beneficio económico, ver cómo podemos impactar positivamente, aunque sea a un grupo pequeño de personas. O también cómo podemos ayudar a menores emisiones contaminantes con el medio ambiente.
Eso es rápidamente el Canvas B. No tenemos tanto tiempo como para poder explicarlo más en detalle. Comentarles también que, por un lado, el marketing siempre ha sido algo muy útil, muy necesario para todo tipo de empresas, para todo tipo de emprendimiento. Y ahora, si le ponemos el apellido marketing responsable o marketing sostenible, tenemos que considerar algunos otros aspectos. El marketing mix o la mezcla de marketing tradicional siempre ha considerado estas 4 variables, que son el producto, el precio, la plaza o distribución y la promoción. Y esas son las clásicas 4P que se han llamado del marketing, que siempre es, por ejemplo, el diseño de nuestros productos, de nuestros servicios, la definición de los precios, de los valores, dónde lo vamos a distribuir, ¿ya? Por qué vía, si física, online, y también la promoción, cómo generamos una publicidad, cómo nos damos a conocer. Ahora le agregamos estos 3 P del desarrollo sostenible para que podamos hablar de marketing responsable o marketing sostenible, ¿ya? Que son People, Planet y Profit, que son las otras P en inglés, ¿cierto? Que son las personas, el planeta y también el beneficio económico o la dimensión económica. Y todos estos aspectos son importantes también considerarlos para que pensemos en hacia dónde tenemos que dirigir el mundo, y nosotros no tenemos que solamente dejar en los gobiernos, ¿cierto?, en el Estado, en el que se preocupe de los temas sociales, de los temas ambientales, sino que todos como sociedad, como empresas, como desde pequeños emprendimientos hasta las grandes empresas, tenemos que empezar a imaginar cómo avanzar en estas líneas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? ¿Me pueden decir, por favor? Es 38, ya. Bien, entonces en unos 10 minutitos más y... Ya, entonces aquí yo quería comentarles también de qué entendemos por economía social. Permiso. Ya. ¿Qué se entiende por economía social? Que no se confunda con economía socialista, que no tiene nada que ver. Aquí no vamos a hablar de política, que es tan contingente hoy. Solamente vamos a tratar de entender este concepto de economía social como un tercer sector de la economía. Por un lado siempre se ha hablado de que existe el sector público y el sector privado, ¿cierto? No es lo único, ¿ya? Por un lado tenemos el sector público como todas las instituciones del Estado, desde el presidente de la República, sus ministerios, los, digamos, gobiernos regionales, los municipios, todo lo que significa el aparato del Estado, las empresas públicas, etcétera. Luego, cuando hablamos de sector privado, se entiende por las empresas, todo tipo de empresas que están formalmente constituidas y que apuntan a la generación de un beneficio económico, es decir, empresas que están creadas para generar rentabilidad, generar empleo. Pero luego tenemos una serie de organizaciones que no son ni del sector público, ni son empresas privadas lucrativas, sino que eso es lo que vamos a entender por economía social. Y luego tendríamos un cuarto sector que ya sería la economía informal, ¿cierto? Que es el intercambio de ventas de productos y servicios que no están formalizados, que no están constituidos y que prácticamente no pagan impuestos en el fondo, y que se genera el intercambio también a nivel de barrios, a nivel de familiares, amigos y esa otra parte. Pero nosotros, en términos de organizaciones formalmente constituidas en Chile y en el mundo, en el fondo, se entiende el sector público, el sector privado de empresas y la economía social, que es una serie de organizaciones que vamos a ver ahora cuáles son. Comparten todo ese tipo de principios. Primero quiero mostrarles mejor esto, para que se entienda primero de qué estamos hablando, de qué tipo de organizaciones. Tenemos por un lado organizaciones que son del subsector de mercado o sector empresarial, ¿ya? Partiendo por las cooperativas como un modelo de empresa que apunta no solamente al beneficio económico, sino que también a un concepto de ayuda, de vínculo con la comunidad, de cooperación, de buscar una mayor democracia. Las empresas mutuales, que son principalmente apuntan al tema de la seguridad en el trabajo, a otros temas de previsión. Las empresas B, que son cada día más importantes, cada día están surgiendo más empresas B en Chile que están orientadas a solucionar algún problema social o medioambiental, como los veíamos, ¿cierto? Son emprendimientos sociales que buscan esa lógica.
Y también hay empresas que se pueden convertir, que pueden certificarse en comercio justo. Y el comercio justo también vamos a hablar después un poquito de qué se trata. Y por otro lado tenemos todo el subsector no de mercado, es decir, todas las organizaciones sin fines de lucro, que son muchas en nuestro país y que generan una buena cantidad de empleo y también mucho voluntariado, mucha participación ciudadana. Y ahí tenemos las fundaciones que generalmente están creadas para beneficiar a personas, para entregar un servicio social o para apuntar a temas medioambientales o a cualquier otro tipo de causa social. También las asociaciones o corporaciones, agrupaciones de personas que junto con las organizaciones comunitarias son formas de asociarse, desde las juntas de vecinos hasta todo tipo de, por ejemplo, agrupaciones culturales, agrupaciones deportivas, todas esas son organizaciones sociales que son parte del país. Y también, por supuesto, que los sindicatos son parte de la economía social, son organizaciones sin fines de lucro que justamente representan a los trabajadores frente a la empresa. Entonces, toda esa diversidad de organizaciones son las que entendemos por economía social o este tercer sector de la economía que es bastante amplio y que el emprendimiento social busca, o sea, es parte de la economía social y cómo, en el fondo, no solamente pensar en la búsqueda del rendimiento económico, sino que también entre todos poder construir un mejor planeta al final, aunque sea con granitos de arena y con una conciencia por las personas y por el medio ambiente. Bueno, ahí están algunos de los principios de la economía social, que no los voy a repasar porque en honor al tiempo, ya que desde en el fondo que lo primero que quiero destacar es la primacía de la persona y el objeto social sobre el capital. O sea, generalmente en las empresas el capital es lo que manda, ¿cierto? La propiedad, y aquí apunta más a la democracia, a la gestión participativa y a la búsqueda de beneficios sociales, etcétera. No voy a repasar todos los principios, pero apuntan a que las organizaciones de la economía social tienen una mirada diferente, no tienen esa mirada netamente lucrativa de la generación de beneficios como las empresas tradicionales. Entonces, mencionar un poco qué son las cooperativas, ¿cierto? Como un modelo de empresa que apunta a una mayor sostenibilidad, a una mayor democracia, ¿cierto? Es una asociación de personas unidas para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes en materia económica, social y cultural. Crean una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática. Propiedad conjunta, es decir, todos los socios de la cooperativa ya son también sus dueños, son sus propietarios y comparten principios y también tienen un carácter de democracia porque en el fondo un socio es igual a un voto, ¿ya? Por eso es importante también esto y que no se da en general en las empresas donde el que manda es quien tiene un mayor porcentaje de la propiedad, ¿cierto? Los accionistas mayoritarios o los dueños de una empresa, ¿cierto? Toman las grandes decisiones. En una cooperativa, todos los socios, que en una cooperativa de trabajo, por ejemplo, son socios y trabajadores a la vez. No está esta lógica del empleador-empleado, sino que todos son socios y por eso también hay una gestión más democrática y participativa. Y luego son negocios propiedad de sus miembros y gestionados por ellos. En el fondo, eso es lo mismo. Tengo clases enteras de cooperativas, pero no tenemos el tiempo como para mostrarlo mucho. Aquí algunos de los principios cooperativos, la asociación voluntaria y abierta, ¿ya? Que nadie está obligado a pertenecer a una cooperativa ni tampoco a permanecer en ella, ¿cierto? Hay un control democrático de los miembros, siempre está el principio democrático, la participación económica de los socios, que son socios y trabajadores a la vez, autonomía e independencia. Todas las cooperativas son independientes del Estado, no hay ninguna institución pública que los guíe cómo tienen que hacer las cosas. El concepto importante de educación, formación e información, de estar constantemente capacitándose, generando estas capacitaciones entre las personas que conforman las cooperativas. Hay un principio de cooperación entre cooperativas en buscar cómo generar una comunidad entre estas organizaciones y siempre el compromiso por la comunidad. Entonces, estos principios que se cumplen en las cooperativas tratan de también apuntar a un desarrollo sostenible, ¿cierto? A una búsqueda de mejores prácticas en las empresas. Luego, ya. Comentar un poquito ahora. Existen diferentes
modelos que apuntan al desarrollo sostenible, que apuntan a buscar una mejor sociedad, más justa, más ética, más preocupada del planeta. Y una de ellas es la economía del bien común, que yo les quiero dar a conocer, que lo vimos por ahí en alguna de las sesiones, no sé si alcanzamos levante la mano, ¿quién ha escuchado hablar de la economía del bien común? No, parece que lo dejamos fuera. Bueno, es una organización muy interesante que se está desarrollando durante los últimos años en el mundo y en Chile también. Yo soy parte de la Asociación Chilena para el Fomento de la Economía del Bien Común, que lo que busca es un modelo económico alternativo que va como más allá de esta lógica del capitalismo y del comunismo, ¿cierto?, como dos extremos, sino que cómo buscar una lógica de mayor cooperación entre la sociedad, de buscar las mejores prácticas dentro de las empresas y las organizaciones para que podamos avanzar hacia un desarrollo sostenible, una mayor preocupación por el planeta, por las personas y que se puedan considerar varios elementos, y está basado en valores como la dignidad humana, la solidaridad, justicia social, sostenibilidad ecológica, transparencia y participación democrática. ¿Ya? Entonces, para eso existe una herramienta que es la que se llama el balance del bien común, que esto aplica para cualquier tipo de organización. Les vamos a mandar esta presentación de todas maneras. Ahí los amigos que están sacando fotos pueden sacar, por supuesto. De todas maneras, después les vamos a hacer llegar todas las presentaciones de la jornada de hoy, ¿vale? Entonces, esta matriz del bien común, que es la que genera un balance que ustedes conocen, los balances de las empresas o los estados financieros de una empresa, ¿cierto?, muestran cuánto se ganó o cuánto se perdió, ¿cierto?, como un estado financiero, como un resultado de un ejercicio. Pero, por ejemplo, la generación de utilidades no nos dice nada de cómo se generaron esas utilidades, si fueron de forma ética, si hubo problemas éticos, si hubo una destrucción importante del medio ambiente, si hubo malas condiciones laborales para los trabajadores, si hubo publicidad engañosa para los clientes o muchos otros problemas que se pueden generar. Entonces, por eso no podemos basarnos en el éxito de las empresas no puede solo basarse en el beneficio económico, en la obtención de las utilidades, sino en toda la forma de cómo se obtuvieron esas utilidades, cómo se generó ese beneficio económico. Y para eso esta es una herramienta interesante que busca considerar los valores que propone la economía del bien común, como la dignidad humana, la solidaridad y justicia, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia y participación democrática, cómo eso cruzarlo o vincularlo con los grupos de interés o stakeholders de una organización, los proveedores, propietarios y proveedores financieros, trabajadores, clientes y otras empresas, y el entorno social. Entonces, bueno, esto es bien largo de explicar, ahora solamente les estoy dando los titulares. Entonces, por ejemplo, cómo vincular a los trabajadores con la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, ahí el C3 dice promoción de la responsabilidad medioambiental de los trabajadores. O sea, cómo la empresa también se preocupa de disminuir las emisiones, por ejemplo, gastar menos energía, menos agua, hacer uso eficiente de sus recursos y promover que la gente tenga buenos comportamientos ambientales. Eso es un ejemplo. De la misma forma, no sé, pues cómo consideramos el entorno social, que cada vez es más importante en las empresas, ¿cierto? Considerar los barrios, las personas que están ahí, las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, cómo considerarlo con la dignidad humana, propósito e impacto positivo de los productos y servicios. Claro, por ejemplo, siempre pensar no solamente en vender, sino que también cómo estoy produciendo esa riqueza, cómo están constituidos los productos, los servicios, estoy entregando un bien a la comunidad, etcétera. Eso, ya me queda poquito. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, vamos a cerrar entonces en 2 minutitos más. Por otro lado, este sistema B, como en la forma de las empresas B, que apuntan a empresas más sostenibles que busquen encontrar soluciones sociales y ambientales. Es otro tipo de empresa, otro tipo de modelo muy interesante. Luego viene lo que se denomina la banca ética. ¿Ya? Chuta. Esto se me anduvo mareando. Vamos a ver si nos ayuda aquí. Ya, comentar que la banca ética es una forma de banco, de instituciones financieras que buscan no solamente pensar en cómo evaluar una
inversión, una empresa, ¿cierto? No solamente por su beneficio económico, sino que por estándares sociales y medioambientales también. El comercio justo es otra forma también de que las empresas se pueden certificar con sus buenas prácticas para generar un mundo más inclusivo, más sostenible también. Y con eso estamos cerrando, porque el último elemento tiene que ver con la economía circular, que es una tendencia cada vez más importante, y con esto le doy el pase a mi compañera Natalia Benavides para que les cuente un poquito sobre esto. Muchas gracias. Ahí está mi correo, nuevamente lo dejo a hernandez@ucsh.cl para cualquier duda o si quieren solicitar la presentación, lo pueden hacer. Tenemos las bases de datos de todos los que se inscribieron, pero si hay alguien que no está ahí, también puede escribirme. Ya, Natalia, adelante. Te dejo este microfonito. Un poquito apretado aquí. Sí, funciona. Bueno, Ya te cambio tu... gracias. Ya, hola, buenos días a todos y todas. Bueno, yo les voy a como les contaba Andrés, yo les voy a hablar de economía circular y la vamos a enfocar en cómo aplicarla para un emprendimiento con sentido. ¿Ya? Ay, no lo puedo. Ah, ahí ya. Bueno, vamos a partir con la pregunta clave. ¿Qué es economía circular? Yo creo que muchos y muchas lo han escuchado en algunas clases o es algo que está muy en tendencia últimamente en temas de emprendimiento, en temas de políticas públicas. Actualmente vivimos una crisis climática respecto a nuestros desechos, a nuestros residuos, de cómo extraemos las materias primas para producir y aparece, esto es economía circular. ¿Qué es economía circular? Es un modelo de producción y consumo que busca el crecimiento sostenible en el tiempo. O sea, que nuestras actividades productivas no tengan un impacto negativo para las generaciones futuras o para la naturaleza. De esta manera, garantizamos que los recursos que obtenemos como materias primas no se reduzcan y ocupemos otro tipo de materias primas que quizás sean renovables, que quizás vengan de la reutilización, y además buscamos aprovechar los residuos que generamos de nuestra industria y los reciclamos o le damos una segunda vida útil. Eso también tiene que ver con la reutilización. Y eso lo puede convertir en nuevos productos y oportunidades de negocio también. Ya. Actualmente vivimos en un modelo lineal. Este es nuestro modelo de producción que estamos teniendo ahora en la actualidad. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? ¿Cómo producimos la mayoría de los productos? Extraemos la materia prima, ¿no es cierto? O sea, como si vamos a producir algo, buscamos la materia prima. Producimos, como consumidores, lo consumimos, o si somos emprendedores lo vendemos, y ¿qué hacemos finalmente? Lo desechamos. ¿Y qué hace la economía circular? En este caso, hacemos un círculo, imitamos la naturaleza. Por lo mismo, obtenemos la materia prima para hacer nuestro producto, producimos, usamos en vez de consumir, y ahí aparecen otras aristas dentro de nuestro modelo. ¿Qué hacemos? Podemos reutilizar, podemos reparar para darle una segunda vida útil. Y finalmente, nuestro último punto debería ser reciclar. Y ese reciclar nos vuelve al principio, ¿no es cierto? Por eso es un círculo. Desde el reciclar podemos volver a obtener materias primas de un producto que ya se creó. Entonces, por eso tenemos distintas aristas y este es el modelo que tenemos que cambiar finalmente, porque ese es el modelo que nos ha llevado a la crisis climática que tenemos actualmente. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la economía circular? Es aprovechar al máximo los recursos y los que disponemos y pensamos también en alargar la vida útil de los productos. La idea surge de imitar a la naturaleza y que todo tiene valor, todo se aprovecha y todos los residuos se convierten en un nuevo recurso. Si nosotros estuviéramos en la naturaleza naturalmente, si fuéramos caminando, por ejemplo, y viviéramos en un bosque, si uno se comiera una fruta y botara la cáscara, actuarían microorganismos, otros animales que quizás se comerían nuestros residuos y la naturaleza no genera basura. La basura es un error humano y es un error de diseño finalmente.
Entonces, cuando nosotros pensamos circularmente, pensamos en que no vamos a generar un problema del que no nos podemos hacer cargo a futuro, que actualmente yo creo que la basura es uno de los problemas más graves que tenemos como mundo realmente. Ya. Y acá está la metodología de las 5 Rs, que la podemos aplicar como consumidores y consumidoras o como emprendedores, por ejemplo. La primera es rechazar lo que no necesito. Por ejemplo, esto puede relacionarse con la ley de las bolsas plásticas. ¿Necesitamos realmente una bolsa plástica cuando vamos a comprar? ¿O podemos llevar nuestra propia bolsa y decir, yo no necesito la bolsa finalmente? Entonces, esa es nuestra primera, eso puede aplicarse dentro del emprendimiento, o sea, nosotros como inventando algún emprendimiento o teniendo uno, o como consumidores responsables, que también cada vez están más en tendencia, o sea, como los consumidores están mucho más empoderados, por ende exigen de repente alguna, no sé, por ejemplo, si algo viene en una bolsa plástica, el consumidor o la consumidora podría decir como, no me parece que esto venga con este sobreempaque o con esta bolsa. Son consumidores cada vez más informados, entonces también es complejo eso y también hay que verlo. La segunda metodología, las 5 Rs, es reducir. Si no puedo rechazar lo que no necesito, sí lo puedo reducir. No sé, si algo viene con un súper empaque, obviamente puedo reducirlo a que venga con uno más chiquitito o que venga con algo más minimalista, simple. La tercera es reutilizar. Por ejemplo, si ya no pude rechazar y reducir, lo que puedo hacer es reutilizar, darle una segunda vida a lo que no puedo hacer nada. La cuarta es reparar, que es también algo que se perdió en algún momento por el tema de todo lo rápido, finalmente, todo lo que viene como de otros países o lo que quizás sale más barato comprar algo nuevo que quizás reparar lo que teníamos. Entonces, por ejemplo, también hay una vuelta últimamente a los oficios, el arreglo de bicicleta, los zapateros, arreglar electrodomésticos. Bueno, desgraciadamente muchas de las cosas vienen pensadas con obsolescencia programada para que se echen a perder finalmente y uno tenga que comprar uno nuevo. O no existe la pieza de reemplazo y eso obviamente es una herramienta de muchas empresas para que uno no pueda arreglar finalmente y tenga que comprar el producto nuevo. Pero también cuando uno habla de emprendimientos circulares o economía, o sea, como productores responsables, sí dan la opción de reparar. Por ejemplo, que exista la pieza, que exista a lo que se quebró, que se pueda reparar. Y como última, nuestra última opción, como dentro de esta metodología de las 5 Rs, es reciclar. Desgraciadamente, nosotros como país o en general como Latinoamérica llegamos tarde al reciclaje. Nosotros recién, actualmente, estamos hablando de reciclaje. En otros países lleva 20 años. Entonces, con la cantidad que nosotros estamos consumiendo y que estamos generando de residuos y desechos que quizás no son reciclables, no puede ser la única opción. Entonces, acá aparece por qué se están haciendo mucho más emprendimientos o se están fomentando también políticas que sean circulares. ¿Cuáles son los beneficios de la economía circular? El primero es, eliminamos los residuos y la contaminación desde el diseño. O sea, cuando nosotros diseñamos un producto o nuestro emprendimiento o nuestro servicio, ¿qué hacemos? Digo, ya, yo voy a diseñar o voy a pensar en un emprendimiento que quiero hacer. Entonces, ¿qué hago? Pienso, no sé, por ejemplo, si envuelvo mi producto cuando lo mande, ¿qué va a pasar con ese envoltorio finalmente? ¿Va a terminar en la basura? El consumidor o la consumidora lo va a poder reciclar. Por ejemplo, si es algo que va a durar muy poco, va a ser realmente desechable. La segunda es, mantiene productos y materiales en uso, quizás darle otra vida útil. Por ejemplo, se habla mucho del tema del plástico y se sataniza un poco el plástico, como que es un problema. Sí, es un problema, porque el plástico, al ser un derivado del petróleo, se degrada en microplásticos y como que nunca desaparece finalmente. Por eso uno ve fotos de plástico en el mar, que no se degrada, que dura miles de años y finalmente se vuelven micropartículas de plástico que están suspendidas en todos lados. Pero el plástico no es un problema si yo lo voy a ocupar para siempre. O sea, por ejemplo, si yo hice un producto que sé que me va a durar eternamente, hasta toda mi vida, hasta que termine, se va a morir conmigo, no es un problema el plástico. ¿Cuál es el problema del plástico? Es el plástico de un solo uso, o los productos que son de un solo uso. Si yo voy a algún lugar y me como algo y se bota a la basura al tiro, ese es el problema. Ese es el problema del plástico en general. Entonces, como que tampoco es satanizar algún material, porque el material sí tiene la vida útil,
no tendría problema. O sea, como puede ser un buen material si me va a durar para siempre. El tema es alargar y extender la vida útil de los productos. La otra es que crea capital económico y social, porque sí, la economía circular no solamente se preocupa de, como hablaba Andrés, no solamente se preocupa del tema sustentable, sino que también habla de lo sostenible. También se preocupa de lo social. Por ejemplo, cuando yo estoy contaminando algún lugar o estoy extrayendo materias primas de un lugar que está sufriendo porque yo extraigo las materias primas de allá, se le está acabando el agua o yo le estoy botando la basura, también es una preocupación. O sea, desde mi emprendimiento, y ahí está la responsabilidad de nosotros. Y también, que es algo beneficioso de la economía circular, es que actualmente existen cada vez más incentivos de fondos para proyectos circulares. Por ejemplo, hay puntos cuando uno postula un fondo como Cercotec o un Capital Abeja, que son fondos estatales, esos fondos también tienen una arista circular y eso puede ser un puntaje extra para nosotros, porque se está fomentando que los productos o los servicios que se crean sean sustentables. Ya. Y bueno, esta es la pregunta del millón: ¿por qué aplicar un modelo circular en nuestro emprendimiento? Desgraciadamente, nosotros como país tenemos cifras muy feas respecto de la basura. Bueno, la basura uno lo dice de forma como un poco coloquial porque en verdad deberíamos hablar de residuos o de desechos. Los residuos se pueden volver a reutilizar. Cuando nosotros hablamos de residuo, le podemos dar una segunda vía. Un residuo, por ejemplo, se podría reciclar. Un desecho es lo que termina en la basura finalmente y no puede tener una segunda vía útil. Y nosotros mandamos 19,6 toneladas de residuos sólidos anuales a los vertederos y rellenos sanitarios de Chile. Y desgraciadamente solamente el 8,5% se recicló. Por ende, nos estamos dando cuenta que el reciclaje no es solamente la única solución. Tenemos que repensar como los productos y los servicios que hacemos. De estas toneladas que enviamos al vertedero y a los rellenos sanitarios, un 42% corresponde a residuos domiciliarios. Eso significa que es lo que nosotros mandamos de nuestras casas. Y lo que se traduce en un promedio de 1,19, o sea, un poquito más de 1 kilo de basura diaria, o residuos, o desechos, como lo quieran decir, al día por habitante. Es una cifra muy negativa porque somos el país de Latinoamérica que genera más basura per cápita y además reciclamos muy poco en comparación a todos los países. Somos el segundo país que menos recicla de la OCDE, finalmente. Entonces, todas estas cifras respecto a la basura o a los desechos, a los residuos, son muy negativas. Y acá, bueno, tenemos dos fotos que son... La segunda, no sé si vieron que circuló últimamente por internet una foto del desierto de Atacama, cerca del Alto Hospicio, que hay toneladas de ropa. Bueno, esa es una foto aérea de la noticia que circuló por el mundo últimamente de Chile. ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué les pongo estas dos fotos? No solamente para concientizarlo y asustarlo. La primera es, obviamente, porque una de las industrias, dentro de las industrias contaminantes, excluyendo la minería, el transporte, que no, obviamente nosotros no las tenemos que ocupar sí o sí, o sea, el transporte sí, pero cuando hablamos como de las materias primas o de lo que vendemos o lo que estamos emprendiendo, la industria más contaminante dentro de esto es la del petróleo y todos sus derivados. El plástico es un derivado del petróleo y como tal estamos contaminando mares, aguas, napas subterráneas y todo con plástico, y Chile tiene, bueno, y Latinoamérica en general tiene muy mala gestión del plástico, entonces también es un tema. Y la segunda industria más contaminante, aunque no lo crean, es la ropa, la moda, el textil. La textil es súper grave, de hecho, no sé, para un pantalón se ocupan 7.000 litros de agua, un jeans como el que tengo puesto, por ende, no es el problema el jeans, el problema es que nosotros ocupamos ropa rápida, o sea, pensamos que las cosas se tienen que ocupar muy poco tiempo. Si nosotros le damos a un jeans 50 usos, ya estoy reduciendo mi huella hídrica y de carbono por mucho. Entonces, en realidad es mejor pensar en que hay que alargar la vida útil de los productos y no solamente ocuparla. Antiguamente, cuando, no sé, antes existían 4 temporadas de moda, por ejemplo, en las tiendas, en un retail o en una tienda, invierno, verano, primavera y otoño, como medias temporadas. Hay tiendas que tienen 50 temporadas. Entonces, obviamente generan una necesidad a las personas que uno no se da cuenta. Es decir, necesito esos pantalones, necesito esta polera, porque claro, estoy viendo una vitrina que está cambiando semana a semana todo el año
Y eso me genera necesidad y digo, bueno, lo tendré que comprar, esa será la moda. O al final también nosotros como consumidores y consumidoras tenemos un poder súper grande, que es rechazar eso finalmente. Y si nosotros no cabemos en eso, finalmente a ellos, o sea, como a las tiendas que hacen eso, no les sirve ese marketing. Y por eso le mostraba la segunda foto, que ha sido como noticia mundial, o sea, muy negativa, que es toda la ropa, que no es solamente ropa usada que entra en fardos, porque se hablaba que era la ropa usada que se desechaba de estos fardos que entran por Iquique. No solamente ropa usada, hay mucha ropa nueva también, de la moda rápida finalmente, o moda de mala calidad, que quizás estando en la tienda ya se echó a perder, o sea, como, no sé, se puso motúa o se rompió, y eso termina, porque claro, para las tiendas es un costo desechar eso. Tendrían que pagar por desechar eso, entonces mucho mejor ir escondido al desierto y tirarlo, que ha sido muy negativo. Y de hecho, hay peores prácticas que, por ejemplo, han encontrado que rompen ropa para que la gente no la pueda ir a buscar y no la pueda comercializar en ferias libres. Entonces, la rajan. Entonces, como eso ya sí que ya no puede ser como algo más negativo. Y esta es la parte importante que creo que nos compete a todos, es ¿cómo puedo incluir valores circulares en mi emprendimiento? Hay muchas formas de emprender circular. De hecho, es un mundo que recién se está abriendo y creo que cada vez la gente está valorando mucho más emprendimientos que sean circulares. Lo primero, ¿cómo puedo emprender? Desde el ecodiseño. ¿Qué es el ecodiseño? El ecodiseño tiene como objetivo reducir los costos ambientales y los impactos, además de mejorar el ciclo de vida de un producto. ¿Ya? ¿Qué hacemos con el ecodiseño? Repensamos el producto. O sea, lo que les contaba antes, uno piensa desde antes de crear el producto. O sea, como digo, ¿cuál va a ser mi impacto negativo? ¿De dónde voy a sacar la materia prima? Quizás voy a reutilizar la materia prima de otra cosa. No sé, por ejemplo, voy a comprar ropa usada que se desechó, o sea, que ya se va a ir al desierto de Atacama, y quizás yo voy a hacer un emprendimiento de reciclaje textil, con esas cosas que ya se convirtieron en un desecho para otra persona, para nosotros puede ser un residuo y una oportunidad de negocio. De esta manera, repensamos desde el principio, desde antes de crear nuestro producto, servicio o lo que vayamos a hacer, desde su etapa conceptual. O sea, yo me siento, pienso y digo, como ya, voy a hacer un emprendimiento circular. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar la materia prima? ¿Qué va a pasar con el residuo? Y voy a pensar el producto desde antes. Esa es el ecodiseño. Es una disciplina dentro del diseño. Y pienso desde su etapa conceptual hasta el tratamiento del residuo. Y acá les dejé varias fotitos, que esos son biomateriales, que es algo que está muy en tendencia ahora, que de hecho yo creo que lo han visto quizás cuando se han comprado como un café chiquitito en algunas tiendas. Eso, por ejemplo, que dice soy 0% plástico, que son vasos desechables, son vasos que son de otro polímero. O sea, no son a partir del petróleo, sino que son de materiales vegetales. Y que esos materiales vegetales son recursos renovables. O sea, por ejemplo, el maíz, la caña de azúcar, y de eso hacen como un bioplástico y pueden hacer ese tipo de vasos. Las bolsas compostables, también, PLA, ácido poliláctico. La otra foto es un detergente en lámina, que también no genera residuos. Entonces, obviamente son cosas o como artículos que se crearon desde el ecodiseño. Las personas que crearon eso dijeron como yo no quiero generar un impacto negativo para las generaciones futuras o para el mundo, por ende voy a pensar en una forma de biomaterial. Otra oportunidad de negocio circular, el reciclaje, la reutilización de materiales y los productos. ¿Ya? Acá aparece como cómo recupero recursos de la reutilización de residuos o desechos y los convierto en materias primas. Y acá aparece, por ejemplo, el caso de Green Glass, que lo habló justo Andrés, ¿no? Claro, ellos a partir de botellas, en vez de crear nuevo vidrio, crearon vasos. Y aparte le dieron como su propuesta de valor, que es sostenible, que crean trabajo y tienen otras cosas. Y acá, por ejemplo, oportunidades de negocios de reciclaje o reutilización de materiales y productos. El compostaje, por ejemplo, no sé si han visto que hay empresas que retiran residuos orgánicos de las casas y las transforman en tierra. Y después las venden como abono, por ejemplo, la reutilización textil también. Lo que puede ser un desecho para otra persona, para mí puede ser una oportunidad de materia prima por la que no tendría que pagar. La venta de materiales reciclables también. Por ejemplo, los materiales sí se pagan. O sea, como obviamente hay empresas de reciclaje que venden, por ejemplo, latas, por algo uno ve recolectores de base en todos lados recolectando latas,
Claro, el aluminio es lo que mejor se paga. El vidrio, obviamente, como circula más y es más fácil de gestionar, es menos, o sea, se paga menos. Yo creo que en Chile lo que mejor se paga es el aluminio. Y además, dato para el vidrio es infinitamente veces reciclable. O sea, como no pierde su valor al reciclarse. Como que yo puedo, siempre el vidrio va a circular. Por eso siempre hablan como elige vidrio, hay tantas campañas sobre eso. En cambio, el plástico va perdiendo su valor a medida que se recicla, igual que el cartón. O sea, como por ejemplo, si yo tengo una caja de cartón, esa caja de cartón finalmente va a terminar convertida en cajas de huevo después de muchos procesos. Y por ejemplo, esa caja de huevo ya no es reciclable, solamente es compostable. Ya, suministros circulares. Y acá también es una oportunidad de negocio, porque ¿qué es lo que hacen los suministros circulares? Se ocupan recursos que para otras empresas son desechos. Por ejemplo, otra industria genera algún desecho por lo que tienen que pagar. Pueden ser reciclables, biodegradables o reutilizables. ¿Qué hago yo como oportunidad de negocio? Muchas veces las industrias tienen que pagar por el retiro de esos desechos o buscar la forma de deshacerse de manera responsable. O sea, tienen que gestionarlo ellos mismos. Y acá aparece un tipo de emprendimiento, que es el emprendimiento que favorece como a la otra empresa, porque yo con algo que a ellos ya no les sirve, hago un emprendimiento. Y por eso les di este ejemplo. Esa empresa se llama Coronta, que son unos, no sé si lo han visto en el supermercado, son unos carbones que son a partir de corontas de choclo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Retiran todo, por ejemplo, cuando uno compra choclo desgranado, obviamente pasa algo con la coronta. ¿Dónde termina? No tengo ni idea. Lo más probable es que se composte, se gestione, se bote, no sé, no conozco la industria del choclo, pero lo que hacen ellos es retirar todas esas corontas de la industria, alimenticia y se las llevan, las secan y las hacen como unos carbones. ¿Por qué es tan sustentable este proyecto? Porque ellos no solamente tienen una campaña de cuidemos nuestros bosques, el carbón finalmente se saca de la madera y eso significa, no solamente significa como tener carbón, sino que también significa plantar monocultivos de algún árbol. Es todo un proceso que parte desde la materia prima. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aprovechan algo que para otra empresa no era importante. O sea, como de hecho era un problema porque se tenían que deshacer de eso. Ya, este es otro punto desde la economía circular también, que es la extensión de vida útil de los productos. ¿Ya? Acá aparecen los oficios, algo que en algún momento como que desapareció un poco, porque la gente prefería comprar algo nuevo, porque era más barato, y un tiempo vimos como que los oficios desaparecieron. Y acá aparece la reparación, la renovación, la reventa, darle una nueva oportunidad a los productos que ya quizás estaban como muertos en la casa. Por ejemplo, un restaurador de bicicleta. O sea, una bicicleta que quizás yo tenía tirada en mi casa, que no la ocupo hace 20 años, le puedo dar una segunda vida útil y quizás puede ser una oportunidad de negocio para una persona que la compre, la restaure y la vuelva a vender. Y acá aparece la restauración de bicicleta, el arreglo de ropa, los zapateros, los arreglos de artículos electrónicos. Finalmente es extender la vida útil de un producto que quizás parecía ya desechado o obsoleto. Otra forma circular son las plataformas compartidas. Esto ya es como más digital y bueno, hay ejemplos. Y esto busca aumentar el número de uso que se ocupa algún producto. Y, por ejemplo, aparecen las plataformas de arriendo de productos o de venta de artículos usados. Vestoa es una plataforma de venta de ropa de casa. O sea, como, por ejemplo, yo puedo meterme a Vestoa, mandar mis fotos y ellos las venden. De hecho, las venden por una tienda de retail también, no solamente por su página. Y es una gran plataforma de ropa usada, pero ropa usada no que se importa, sino que ropa usada que quizás está en las casas en desuso. La gente dice, bueno, no sé, tengo 10 jeans, voy a venderlo, finalmente. Entonces, estas son las plataformas compartidas. ¿Por qué circular? Porque así todo lo que se vende circula y no se ocupa una vez o queda guardado. O quizás una persona va a decir, en vez de comprar un producto nuevo, voy a darle una segunda vía a este producto que quizás para alguien no era tan importante y para mí me encanta. Ay, ¿qué hice? Pucha, me salió. Sí, no sé qué hice. Sí, que se salió la... Ya. Ya, ahí está. No, espérate.
Vamos a tener que volver. Estaba más adelante. Íbamos... ¡Uy! Lo siento. Sí, yo la pasé muy rápido. Me la pon... Ya. No, íbamos después. En la... No, pero salió... No soy yo, no tocaba nada. Ahí está, plataformas compartidas. Estábamos en la siguiente de plataformas compartidas. ¿Me la cambié? Ahí ya. ¿No? De verdad no era yo. Ya. Producto como servicio. ¿Ya? Y acá también hay una oportunidad de negocio. Bueno, y es súper común verlo. Es la prestación de un servicio para evitar adquirir nuevos. Por ejemplo, el arriendo de herramientas. No sé si alguna vez han visto que hay tiendas que arriendan herramientas. Yo no digo me voy a comprar una sierra circular. Voy a arrendarla porque la voy a ocupar ¿cuánto? Una vez para mi proyecto, quizás de arreglar algo en la casa. O no sé, necesito una cortadora de pasto. La arriendo. ¿Para qué voy a comprar una si es que no la voy a ocupar la cantidad de veces que corresponde? Entonces, el producto como servicio es evitar adquirir nuevos. Entonces, acá aparecen, por ejemplo, el arriendo de iluminación, el arriendo de bicicletas, el arriendo de herramientas y todo lo que podría ser no necesito comprarlo o quizás, de hecho, de un precio muy elevado, por ende lo voy a ocupar muy pocas veces y prefiero arrendarlo como servicio. Y eso puede ser una oportunidad también de negocio para muchas personas. ¿Y cómo mi emprendimiento se puede ver beneficiado por la economía circular? En primer lugar, podemos reducir el costo de las materias primas, con todo lo que les contaba antes. Podemos no tener que adquirir materias primas de cero, sino que quizás podemos buscar una oportunidad en algo con un precio más barato o algo que vayamos a reutilizar que para otros sea un problema. El cumplimiento de las nuevas leyes. También las leyes se están endureciendo cada vez más con el tema. Por ejemplo, vemos la ley de las bolsas plásticas, ahora está la ley de los plásticos de un solo uso, por ejemplo, que se prohíben los cubiertos, los platos plásticos y se están ocupando otro tipo de materiales. Entonces, las nuevas leyes van a ser cada vez más exigentes. Y eso también nosotros, si nos adelantamos a las leyes, también podemos hacer emprendimientos que cumplan con eso. Obviamente, reducir la huella de carbono, que es importante. Todos, yo creo que como emprendedores o como consumidores también queremos ser responsables con el medio ambiente y queremos cuidar las generaciones futuras. Y una mejor percepción de nuestro servicio o producto. También los productos sustentables o circulares tienen mejor percepción de los consumidores. O sea, como obviamente... obviamente hay una mejor percepción y mucha gente ya está pensando en favorecer ese tipo de proyectos. Y también cambios con impacto que involucran a toda la cadena de valor, desde el productor, desde donde sacó la materia prima, hasta el final del residuo. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Una tremenda presentación. Seguramente estuvieron aprendiendo varias cositas interesantes. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Nos quedan solo 5 minutitos antes de pasar al break. Aquí la compañera nos va a hacer una pregunta. Bueno, hola. Yo más que todo, más que pregunta, yo tengo un emprendimiento de brownies, estoy comenzándolo. Y dije, bueno, en todo esto, después de ver todas las clases que tuvimos, dije, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Y bueno, yo no sé si sirve lo que yo estoy haciendo, pero yo creo que sí, que es contribuir con ecobotellas o ecoladrillos, que todos los materiales que yo utilizo para la elaboración de los brownies, todos los desechos, realmente me he quedado impresionada, impactada de todo lo que uno puede meter en una botella, limpiándolo y cortándolo y metiéndolo en la botella. Yo puedo meter hasta 2 semanas de basura en una botella de 1,5 litros de jugo cualquiera. Y de verdad que eso ha animado a mis hijos, estamos siempre pendientes de no botar los empaques de plástico. Y después, viendo varias páginas, buscando información, porque no es que hay mucha información tampoco al respecto, como que todavía falta gente que esté allí educando a la gente. Encontré un punto limpio en Parque Los Reyes y ellos hacen ecobotellas. A partir de esos plásticos que se desechan, hacen ecomadera. Y es súper
contribuir con eso, así uno no tenga descuentos en madera, ¿no? Pero realmente es muy satisfactorio hacer ese granito de arena que decía Andrés, contribuir y animar a otras personas a que realmente hagan el ejercicio y vean lo importante que es. Cuando tú ves ese montón de botellas, también puedes hacer ecoladrillos con otros materiales, porque esas botellas finalmente no se cortan, a diferencia de las ecobotellas, sino que uno contribuye para la construcción o que se están haciendo muchos proyectos con eso, más que todo internacionales. Todavía no ha llegado así como que, pero nosotros que somos un país, bueno, que ya este es mi país, ya hace 6 años y medio, para mí Chile es mi país, entonces hay que contribuir, hay que darle un valor agregado a todos, así sea de pequeñito. Eso era todo, gracias. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Sí. Yo más que pregunta, quisiera hacer una reflexión en algo que tú me mencionaste y lo acaba de mencionar la compañera ahorita, de la educación. Porque nos ponemos a ver muchas de las cosas que está sucediendo hoy en día es porque tenemos problemas en la fase de educación. Me llamó mucho la atención porque casi todo lo que tú explicaste, lo que explicaba la compañera, yo como profesor universitario lo daba en una materia que se llama investigación de operaciones, que nadie le presta atención cuando está estudiando, porque dicen, no, eso es pura paja. Entonces le queremos para a lo técnico. Pero esa investigación va de lo que tú dices, desde dónde saco las cosas, cuánto voy a ganar, cuánto voy a perder, cuánto voy a desechar. Entonces nos haría ya esta economía circular si nosotros tuviéramos conciencia de educación. Cuando hablaba la compañera de que no reutilizamos nada, de que no reparamos nada, nos vamos atrás cuando había escuelas técnicas que se enseñaban esas cosas. Ahora ya eso no existe, ahora somos todos puros profesionales y no educamos técnicos. Entonces, una de las reflexiones es, miremos la parte educativa, porque ya definitivamente pasamos de la era de la industria. Cuando ella hablaba del plástico me sentía, porque yo trabajé 25 años en la industria petroquímica. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de que ya la era de la industria se acabó, hoy en día estamos en la era del servicio y es lo que tenemos que darle proceso en la educación. Bueno, yo tenía unos comentarios respecto a lo que estaban diciendo de la ropa. No solamente en la ropa funciona eso, sino que también en los autos. Hay unas playas, se podría decir, una especie de desierto donde se van a poner autos nuevos, que simplemente se ponen ahí para que las cosas no bajen de precio. Entonces, hay normativas que, por ejemplo, una empresa que vende ropa no puede regalar la ropa, sino que tiene que hacer un proceso de desecho. Y eso se pone como merma dentro de los estados financieros, es decir, ahí no hay pérdida. Eso al final termina siendo de ganancia. Y hay que ver también los cambios culturales. Una empresa en Estados Unidos fue la que diseñó el concepto de rosado y celeste. Antes, mi hermana, cuando nació, a ella la ropa que le pusieron era ropa blanca, ropa clara. Entonces, esa ropa clara se regalaba entre las familias y se pasaba. De un niño que acaba de nacer, te voy a regalar la ropa y se la pasaban. De repente aparecieron que los niños eran celestes, las niñas rosadas. Entonces, esas son cosas que también estamos inventando y de repente también tenemos que quitarle la vuelta a esto. Y la otra es que también dentro de las familias uno siempre iba buscando a quién regalarle la ropa que quedaba. Es decir, lo que ustedes dijeron, un jeans a mí me llegó cuarta o yo era la cuarta o quinta persona y todavía lo dejé bueno. Entonces, esas cosas creo que hay que valorarlas. Gracias. Ya, bueno, y con esto vamos terminando esta primera parte de nuestro encuentro Emprender con Sentido, que espero que les haya gustado mucho. Con esto vamos a ir cerrando ya la transmisión en vivo en YouTube. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Esta sesión en YouTube va a quedar grabada, que también se las vamos a volver a enviar. Es el mismo link, ya, que lo están viendo en estas mismas personas, va a quedar grabado en YouTube, así que ustedes si quieren pueden volver a repasar los conceptos, los temas que hemos estado conversando hoy. Con eso cerramos la transmisión de hoy y ya les doy las instrucciones para la siguiente etapa. Así que muy buenos días a todos y todas, gracias a quienes se han conectado el día de hoy y un aplauso para todos ustedes.